estas acciones hayan disminuido, al menos en parte, debido a que han nacido menos bebés con enfermedades muy graves, desde que en 2006 se introdujo una prueba de ecografía a todas las mujeres con 20 semanas de embarazo. Algo que llama la atención es que en ese país se haya emprendido el debate sobre este tema en respuesta a la solicitud de los médicos que enfrentan el problema. Demuestra una envidiable confianza en las autoridades, las cuales asumieron su responsabilidad para buscar soluciones, y no solo para los médicos, sino para los padres, pues reconocen que estos también necesitan claridad de cómo se toman las decisiones. Con todas las diferencias que existen entre México y Holanda, debemos aprovechar esta experiencia y seguir el ejemplo en el hecho de enfrentar abiertamente el problema que representa tomar decisiones sobre la vida de los pacientes en general y de los recién nacidos en particular. En ambos países se dan casos de bebés que sufren en extremo y hay una responsabilidad médica de hacer algo por ellos. Después corresponde a cada uno definir los lineamientos, las leyes y las políticas que mejor respondan a sus necesidades e idiosincrasia. Y quiero decir que tenemos más contribuciones para orientarnos en la solución de problemas que plantea la atención a neonatos. Y pienso en el documento elaborado precisamente por el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, que trata sobre la limitación del esfuerzo terapéutico en las unidades de neonatología. En este documento se establecen una serie de pautas para tomar medidas ante enfermedades muy graves que pueden tener su origen en varias causas, principalmente la prematuridad. Y con ello se busca evitar que se prolongue el proceso de muerte de recién nacidos, impedir que sobrevivan con graves afectaciones que comprometerán de manera importante su vida, y aplicar todas las medidas de confort para que la muerte sea plácida. Veamos ahora la situación en México. En los últimos años se reconoce un interés expresado más abiertamente por parte de los médicos que atienden pacientes muy enfermos, de contar con elementos que les permitan fundamentar ética y legalmente las decisiones médicas relacionadas con el final de la vida. Al mismo tiempo, los legisladores han empezado a ocuparse del tema de la muerte digna en el contexto de la atención médica y han elaborado leyes que reconocen el derecho de los pacientes a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida en la etapa final. Así surgió en 2008 la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal y el título que se adiciona a la Ley General de Salud de aplicación federal, llamado de los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal y aprobado recientemente en el Senado. Tanto la ley local como la federal respaldan la decisión de los enfermos de interrumpir los tratamientos curativos que ya no les sirvan y establecen que en su lugar reciban cuidados paliativos. A pesar de que estas leyes presentan algunos problemas que deben corregirse, significan un avance porque reconocen la importancia de mejorar la atención médica en el final de la vida y aliviar en lo posible el sufrimiento de los pacientes, lo cual también es un beneficio para sus familiares. Por otra parte, dan confianza a los médicos de que están haciendo lo que deben hacer, incluso cuando esto implica permitir que se produzca la muerte de un paciente. De alguna manera, estas leyes orientan en la toma de decisiones con neonatos. Sin embargo, estos pacientes plantean problemas específicos, por lo cual los médicos que los atienden requieren más claridad legal para resolver de mejor manera las diferentes situaciones en las que se trata de decidir si un recién nacido debe o no seguir viviendo. En el Instituto Nacional de Pediatría, por ejemplo, se han dado avances importantes al contar con directrices para atender a niños con enfermedades terminales, incluyendo a neonatos. Quizá hay otros lugares de los que desconozco más en toda la República, pero en este lugar sí tengo un conocimiento más cercano. En estas pautas, en estas directrices, se establece la importancia de aceptar los límites de la medicina y asumir que cuando no es posible curar, en lugar de prolongar innecesariamente el sufrimiento, se trata de ayudar al paciente a morir lo mejor posible a través de los cuidados paliativos. Las pautas incluyen las órdenes de no reanimar y promueven que todas las decisiones se tomen con la participación de los padres. Por otra parte, establecen una clara diferencia entre las decisiones que implican no dar o suspender tratamientos, sobre las que hay más consenso de que son éticamente aceptables y están más o menos permitidas legalmente, y la terminación activa de la vida.
Aunque la aplicación de esta última está excluida porque la ley la prohíbe, el médico responsable del equipo de cuidados paliativos y de estas directrices reconoce que en algunas situaciones muy especiales debería poderse aplicar. Es raro que los especialistas en cuidados paliativos consideren aceptable la aplicación de la eutanasia o su equivalente. Esto a pesar de que suelen reconocer que la atención que ofrecen no puede evitar el sufrimiento en todos los casos. Parecen basarse en una posición ideológica que establece que los cuidados paliativos y la eutanasia son, por principio, excluyentes, cuando habría que verlas como opciones complementarias. Es alentador que el médico al que me referí también lo vea así, porque esta visión permite promover los cambios legales necesarios para poder ofrecer la mejor solución para cada paciente. En este orden de ideas, son interesantes las reflexiones del médico Henk Prins, de Holanda, otra vez, quien en 1993 fue llevado a juicio por atender a una bebé que había nacido con espina bífida muy grave e hidrocefalia. Él dice que el día que nació la niña, decidió junto con otros médicos y un pastor no operarla. El cuarto día, atendiendo a la petición de los padres, decidió ponerle una inyección letal para no prolongar una situación de sufrimiento. Para este médico fue la primera decisión la que determinó la muerte de la bebé. La segunda determinó la forma de la muerte. Según él, las decisiones médicas, si son las más adecuadas, no deben estar limitadas por la ley. Por el contrario, las leyes deben respaldar lo que desde el punto de vista médico y ético se consideran buenas decisiones. Al comentar la distinción que se establece entre eutanasia pasiva y activa, el doctor Prins señala que si bien la primera suele ser más aceptada, no cree que la diferencia que exista entre ambas sea ética, sino emocional. Es más fácil decidir la interrupción de tratamientos, aunque esta decisión cause la muerte del paciente, que asumir la responsabilidad de provocar la muerte. Algo similar podría decirse al reflexionar sobre la distinción entre sedación terminal y eutanasia. Esa forma de sedación es una intervención que está indicada en muchos casos, pero hay situaciones en que se recurre a ella porque no se tiene la opción de intervenir para causar la muerte, que es lo que se considera mejor. Qué bueno que esto pueda hacerse, pero quizá no se pueda asumir abiertamente lo que se busca, ni discutir la decisión como sería necesario, ni tener la tranquilidad que se requiere cuando se decide una intervención médica de la que se sigue la muerte del paciente. Antes comenté que las decisiones que implican retirar o suspender tratamientos están más o menos legalmente permitidas en México. Y lo dije así porque en realidad no existe la claridad que requieren los médicos para tomarlas cuando consideran que eso sería lo más adecuado. Y muchas veces siguen aplicando tratamientos que médicamente no se justifican y solo prolongan la vida por temor de incurrir en un homicidio. Cabe señalar que resulta mucho más difícil interrumpir un tratamiento cuando ya se inició, el cual pudo estar justificado en su momento, que decidir no aplicar. Por otra parte, habría que asumir que al decidir dar tratamientos que requieren una tecnología y un personal muy especializados a pacientes cuyo pronóstico es muy pobre, se puede estar privando de esa atención a otros pacientes con mayor probabilidad de salir adelante y de alguna manera se puede estar decidiendo su muerte. Quiero mencionar un obstáculo adicional que se presenta en la atención médica relacionada con el final de la vida. Es el que proviene de una formación que enseña al médico a concebir la muerte como el enemigo a vencer y a creer que debe aplicar todos los recursos disponibles para evitarla, que cada vez son más, por otro lado. En realidad esta idea es compartida socialmente y por eso suele ser tan difícil hablar de la muerte con la claridad que muchas situaciones complejas y dolorosas requieren. ¿Qué tan informados están los padres de los bebés muy graves de las decisiones que contemplan sus médicos? ¿O consideran estos que es mejor no compartirlas con ellos para protegerlos? Hace falta investigaciones para conocer cómo es actualmente esta comunicación. Esto servirá para incluir en la formación de los médicos elementos que les ayuden a comunicarse con los padres cuando sea necesario asumir la inevitabilidad de la muerte. También se necesita conocer qué opinan los médicos de las decisiones tan complejas que deben tomar. Esto permitirá promover los cambios legales necesarios para que los médicos puedan tomar las mejores decisiones.
Con esta idea, algunos miembros del Colegio de Bioética estamos diseñando un estudio que será aplicado en el Instituto Nacional de Perinatología. Para concluir, hay bebés que nacen con enfermedades y condiciones médicas que se pueden curar y otros que no. Entre los que no pueden curarse, hay algunos que pueden tener, con todo y sus limitaciones, una vida razonablemente buena, lo cual desde luego depende de infinidad de factores. Pero es un hecho que para otros lo mejor será dejarlos morir y ayudarlos para que no sufran mientras mueren. Pero también hay pacientes, los menos, que encuentran la muerte sufriendo terriblemente. ¿Se puede justificar no aplicar la terminación activa de la vida en estos casos? ¿Cómo puede entenderse que los médicos responsables deseen la muerte de esos pacientes porque saben que es lo mejor para ellos, pero no puedan asumir la responsabilidad para causarla? En México necesitamos tener claridad legal para resolver de la mejor manera todas estas situaciones. Pero no solo necesitamos claridad legal, también ética, y esto requiere reflexión y deliberación, debate abierto, para contar con argumentos racionales y laicos, que nos permitan asumir que si aceptamos que hay ocasiones en que la muerte es lo mejor para un paciente, lo más ético será no impedirla. Y si no hay tratamientos que retirar, en ocasiones excepcionales, lo más ético será causarlo. Comparada con la situación de los neonatos, estarán de acuerdo que debería ser más fácil de lo que es aceptar la eutanasia en adultos, porque en su caso se puede tener un conocimiento claro de lo que el principal interesado quiere. Pero la cuestión es que también existe la responsabilidad de actuar ante los pacientes que no pueden decir que quieren. Quizá más responsabilidad en un sentido. Me parece que lo que hace tan difícil tomar decisiones sobre el final de la vida de neonatos es que se supondría que estos seres deberían de tener toda la vida por delante. ¿Cómo asumir que una vida que está empezando debe al mismo tiempo acabar? A modo de respuesta, puedo decir que debería quedarnos claro que la vida no siempre es como quisiéramos, pero aún siendo así, podemos aspirar siempre a actuar frente a ella de la manera